Bienvenidos a su clase de computación básica. Mi nombre es Wanda Medina. La sesión de capacitación en informática básica es un curso de 3 semanas donde aprenderán información básica sobre las computadoras y vocabulario sobre herramientas de computadoras y programas de computadora. Aprenderá cómo puede poner información en las computadoras y obtener información de las computadoras. Bienvenidos al día número 3. En esta sesión vamos a hablar sobre el programa de Microsoft Word. Este dispositivo lo utilizarán para cargar el programa de Microsoft Word o el programa de Microsoft Palabra. Primero, haga clic en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Segundo, elija todos los programas y luego Microsoft Office 2013 seguido de Word 2013. Probablemente usarán Word con bastante frecuencia en el futuro, por lo que vale la pena ponerlo como un icono en el escritorio. Esta sesión la pueden utilizar más como práctica y la pueden seguir a cada paso, ya que la estaré diciendo en voz alta, por la misma razón. Si aparece la ventana Bienvenido a Office 2013, haga clic en la esquina inferior derecha o cierre inmediatamente haciendo clic en la X en la esquina superior derecha. Presione Enter o Entrar para abrir un nuevo documento en blanco y para iniciar el nuevo documento. Se abrirá una ventana similar a la que se muestra a continuación, lista para que comience a escribir. En la esquina superior izquierda se encuentra la barra de herramientas de acceso rápido, que contiene iconos para algunos comandos, por ejemplo, guardar y deshacer, y a los que puede agregar más botones haciendo clic en la flecha hacia abajo a la derecha. Debajo se encuentra la cinta de opciones, con pestañas a lo largo de la parte superior y los iconos de comando en cada pestaña. Estos pueden ser utilizados para dar instrucciones a Word. La pestaña Archivo contiene los comandos para abrir, guardar e imprimir su documento. Los participantes de la guía pensaron cada uno de los pasos. Las barras de desplazamiento se encuentran a la derecha y abajo para que pueda moverse hacia arriba y hacia abajo o hacia los lados en su trabajo. En la parte inferior de la ventana hay información sobre dónde se encuentra en su documento en la barra de estado. Por ejemplo, aquí está en la página 1 de 1. Parte de la otra información que se muestra aquí es un recuento de palabras y los errores de prueba verificador. Hay una cruz si hay errores de revisión. En la parte derecha de la barra de estado hay iconos para cambiar la vista de la página y para acercar o alejar la imagen, es decir, hacer que el texto en la pantalla sea más grande o más pequeño. Tenga en cuenta que esto no afecta a la página impresa. Es hora de escribir en tu documento. Escriban algunas palabras presionando la barra espaciadora, una vez después de cada palabra para separarlas. La barra espaciadora es la tecla larga en la parte inferior del teclado. Si no eres muy rápido para escribir, simplemente escriba algunas palabras imaginarias. Presione las teclas al azar, pero recuerde incluir espacios entre las palabras. Primero, continúe escribiendo en la pantalla. Las palabras se derramarán automáticamente en una nueva línea cuando llegue al lado derecho. Esto se conoce como envolvimiento. Continúe escribiendo hasta que tenga al menos 3 líneas de texto y luego presione Intro para marcar el final del párrafo. Es muy importante que cuando se usa un procesador de textos no presione la tecla Enter al final de cada línea. Si necesita su trabajo a doble espacio, cada línea seguida de una línea en blanco, simplemente cambie el espacio entre los párrafos. Esto se tratará más adelante. Presione Entrar solo cuando desea comenzar un nuevo párrafo. En Word se inserta automáticamente una línea en blanco
entre cada párrafo, por lo que solo necesita presionar Enter o entrar una vez. Debajo de su texto puede aparecer una línea roja irregular u ocasionalmente azul. No se preocupe por eso. Word le dice que lo que está escribiendo no está reconocido, las palabras no están en el diccionario o que la gramática puede ser incorrecta. Aprenderá más sobre esto más adelante. Un consejo: evite presionar la tecla barra espaciadora o entrar más de 2 veces seguidas. En particular, no use espacios para centrar un encabezado, alinear palabras en columnas o agregar líneas en blanco adicionales para forzar un encabezado en una página nueva. Hay pulsaciones de teclas especiales que hacen estas cosas por usted, pestañas y saltos de páginas duros que están cubiertas en nuestra. Practiquen escribiendo un par de párrafos adicionales presionando entrar una vez al final de cada uno. Corrigiendo errores. No se preocupe si se equivoca, ya que es muy fácil corregir su trabajo. La tecla Backspace, inmediatamente arriba de Enter, en la sección principal del teclado, se puede usar para eliminar los últimos caracteres escritos. Primero, presione Backspace varias veces y observe lo que sucede. Debió haber notado una barra vertical intermitente en la pantalla al final de su trabajo. Esto marca el punto de inserción. Cualquier cosa que escriba siempre aparecerá en el punto de inserción. Puede mover el punto de inserción alrededor de su trabajo usando las teclas de flecha a la derecha del teclado principal. También puede cambiar su posición moviendo el puntero del ratón en la pantalla y haciendo clic donde desee que esté el punto de inserción. Presione las teclas Arrow para mover el punto de inserción. Tenga en cuenta que puede mantener presionada una tecla para moverse más rápidamente. Después, mueva el ratón para colocar el puntero en medio de un párrafo y haga clic en el botón del ratón. El punto de inserción debería haberse movido hacia donde hizo clic. Luego, escriba algunas palabras más. Observe cómo el texto que sigue se mueve hacia los lados para dejar espacio para las nuevas palabras. Aquí solo están practicando con un texto que no necesita mantener, pero que puede borrar accidentalmente las palabras que necesita. No se asusten. Si alguna vez comete un error al usar palabra o el programa de Word, puede deshacer el error usando el botón Deshacer o Backspace. Recuerden, este botón se puede encontrar en la barra de acceso rápida en la esquina superior izquierda. El botón de deshacer se puede usar más de una vez para deshacer una serie de acciones haciendo clic en la flecha desplegable que se encuentra al lado y seleccionando las acciones que se desharán. Haga clic en el botón deshacer varias veces para ver su efecto. Tenga en cuenta que también hay un botón rehacer a la derecha de deshacer si accidentalmente deshace demasiado. Un pequeño consejo. Word le permite usar combinaciones de teclas de control para emitir comandos desde el teclado. La combinación control Z minúscula. Mantenga presionado la tecla control y presione la Z. Se puede usar para deshacer algo. Control Y minúscula se puede utilizar para deshacer. En esta diapositiva vamos a cambiar la apariencia de tu texto. Microsoft Word es fácil cambiar la apariencia de su trabajo. Puede cambiar el formato de los párrafos, cada uno puede tener su propia configuración. El tipo de letra de las palabras puede tener diferentes configuraciones para palabras o frases individuales o caracteres individuales como superíndice. O el diseño de las páginas. Puede tener diferentes diseños para secciones particulares de su trabajo, como una página lateral. Pueden practicar. Alinear texto en la página. En Microsoft Word es fácil cambiar el diseño de un párrafo. Esto se hace moviendo primero el punto de inserción
escribiendo la posición en este párrafo. Luego, puedes decidir cómo quieres que se vea tu párrafo. En la diapositiva que mostraré lo verán y podrán ver un ejemplo. Primero, mueve el punto de inserción al párrafo que desea cambiar. En cualquier lugar lo hará. Al escribir un documento, normalmente desea que el texto se alinee en el lado izquierdo de la página. Algunas personas prefieren que el texto esté justificado. Aquí es donde el texto se alinea tanto a la izquierda como a la derecha. También puede alinear el texto a la derecha. Por ejemplo, para una dirección o al centro, por ejemplo, para un título o encabezado. Puede usar los botones que se muestran arriba. Están en la pestaña Inicio en el grupo Párrafo para controlar cómo se alinea el texto en la página. Segundo, pruebe los 4 botones de justificación o use Control L, Control E, Control R y Control J. Tenga en cuenta que solo se ve afectado el párrafo actual. Cada párrafo puede tener su propio ajuste y justificación. Una sugerencia: si le gusta el texto justificado, considere activar la separación de palabras. Esto divide automáticamente una palabra larga al final de una línea en 2, mejorando considerablemente el diseño. Para activar esto, vaya a la pestaña Diseño de página, luego haga clic en el botón Guiones en el grupo Configuración de página y elija Automático. Alterar el interlineado. A veces se le puede pedir que doble espacio en su trabajo o que use algún otro espacio. Aún deben estar en el párrafo donde probó las diferentes configuraciones de justificación, así que haga clic en la fecha de la lista adjunta al botón Espacio entre líneas en el grupo Párrafo y luego seleccione 2.0 para doble espacio. Consejo: también puede usar Control 2, mantenga presionada la tecla Control y presione el número 2 para doble, Control 1 para sencillo y Control 5 para un espacio de 1.5 horas. Control 0 agrega una línea en blanco antes de un párrafo. Tenga en cuenta que las configuraciones de justificación y espaciado de líneas se transfieren de un párrafo al siguiente. Por lo general, configura estos antes de lo que incluso comience a escribir. A veces, sin embargo, es posible que desee cambiar esta configuración para parte de su trabajo. Por ejemplo, puede decidir tener una tabla o una cita espaciadas 1.5 con el resto del texto o doble espacio. Puede hacer esto mientras escribe o modificar las configuraciones más adelante. Cambiar las tipografías. Otra configuración que puede cambiar es la fuente o el tamaño de la fuente. Es más fácil de configurar esto antes de comenzar a escribir. Las configuraciones se transfieren a medida que continúa escribiendo el texto. La fuente inicial para un nuevo documento en Word generalmente se establece en Calibri o cuerpo, y es posible que desee utilizar un estilo de letras diferentes, fuente o tipo de letra, para personalizar su trabajo. Varias fuentes están disponibles en Word. Si quiere cambiar la fuente actual, vamos a hacer lo siguiente. Primero, haga clic en la flecha de la lista adjunta al botón Fuente en el pestaña Inicio. Segundo, haga clic en la fuente que necesite, por ejemplo, Arial. Puede desplazarse hacia abajo en la lista para encontrar la fuente que desea o escribir el nombre de la fuente para recogerla más rápidamente y escribir algunas palabras. Algunas fuentes, por ejemplo, símbolo y alas, producen letras no romanas o símbolos iconos. New Courier escribe como una máquina de escribir. Las fuentes Sans Serif como Cambria y Arial dan encabezados claros. Cambio de tamaño de fuente. Generalmente,
Se usa un tamaño de punto de 10, 11 o 12 para el cuerpo del texto, mientras que los tamaños de punto del 13 a 16 se usan para los encabezados. El tamaño actual es 11. Se muestra en el cuadro de tamaño de fuente. Para alterar esto, primero haga clic en la flecha de lista junto al botón Tamaño de fuente en la pestaña Inicio. Segundo, haga clic en el tamaño que necesite, por ejemplo el 12, y escriba algunas palabras. También puede escribir el número directamente en el cuadro de tamaño de fuente. Presione Entrar para configurarlo. Esto le permite seleccionar un tamaño de fuente que no está en la lista, por ejemplo el 13, o un número mayor si desea caracteres más grandes. Tenga en cuenta que también puede cambiar el tamaño de fuente usando Aumentar tamaño de fuente, control, o Reducir tamaño de fuente, control menos, inmediatamente a la derecha del botón. Tamaño de fuente. Los botones debajo de estos incluyen color de resultado de texto, que se puede usar como un rotulador, y color de fuente, si desea textos en un color que no sea negro. Puede practicar. Continuamos. Negrita, cursiva y subrayado. Además de cambiar la fuente y el tamaño de la fuente, puede realizar otros cambios de formato bastante simple que cambian el aspecto de su texto. Aquí pruebe los botones en negrita, cursiva y subrayado que se encuentran en el grupo fuente en la pestaña Inicio. Haga clic en el botón negrita y escriba algunas palabras nuevas. Verá que estas palabras aparecerán en un color más oscuro. Segundo, para reactivar negrita, vuelva a hacer clic en el botón negrita. Tercero, pruebe los botones cursiva y subrayado como en los pasos anteriores. Tenga en cuenta que la flecha desplegable junto a subrayado proporciona una lista de otros tipos de líneas, por ejemplo, doble subrayado. Tenga en cuenta que puede tener su texto con más de una de estas opciones activadas. Negrita, cursiva o subrayada, por ejemplo, para enfatizar generalmente es mejor atenerse a negrita. La cursiva se usa a menudo en el título de un artículo o revista de bibliografías o referencias, y el subrayado se puede usar para un encabezado o subtítulo. Las combinaciones de teclas de control para activar y desactivar negrita, cursiva o subrayado son respectivamente control B para negrita, control I para cursiva y control U para subrayar. Guardar su trabajo. Deben guardar su trabajo regularmente, idealmente cada 10 minutos, para que no pierda lo que ha escrito en caso de que la computadora deje de funcionar. Word o palabra tiene una instalación de guardado automático que debería evitar la pérdida de trabajo. Sin embargo, esto no es un guardado adecuado y no se debe confiar en él. Primero vamos a hacer clic en el botón Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido, o vaya a la pestaña Archivo y seleccione Guardar. Vamos a ver el dispositivo. Para un documento nuevo, aparecerá una pantalla Guardar como o Save As. Por lo general, querrá guardar el documento en la computadora que está usando o en una unidad conectada, pero también es posible guardar en una área de almacenamiento en la nube como OneDrive u otra ubicación web. Haga clic en Mis documentos a la derecha debajo de Ordenador. Aparecerá un cuadro de diálogo. Escriba un nombre para su trabajo, por ejemplo, documento de prueba. No es necesario borrar primero el cuadro nombre de archivo. Todo lo que escriba reemplazará lo que ya está allí. Nota: principalmente debe usar letras y números para los nombres de sus archivos. También se permiten espacios, guiones y guiones bajos. No utilice ningún otro signo de puntuación, ya que pueden causar problemas. Su trabajo se guardará en documentos, que se configuró para estar en la unidad. En las computadoras del campus, esta es una área en la red donde puede guardar su propio trabajo, conocido como su dirección de inicio.
Nadie más tiene acceso a su dirección personal. Se conecta a él cada vez que inicia sesión en una computadora de laboratorio de T. Las copias de respaldo de los archivos en su directorio personal se hacen cada hora, por lo que nunca debe perder ninguno de sus trabajos. Nota: al usar guardar como en lugar de guardar, puede guardar su trabajo como un documento de Word para que sea compatible con versiones anteriores de Word. Esto facilitará que cualquiera que tenga una versión anterior de Word abra el documento. Sin embargo, las características que solo están disponibles en una versión posterior de Word no se guardan. Se mostrará un mensaje de advertencia para indicar qué características son. Presione Entrar o haga clic en Guardar. Una vez que haya dado nombre al documento, este aparecerá en lugar del nombre original Documento 1 en la parte superior de la ventana. Se agrega automáticamente una extensión .docx o .doc para Word 2003 y versiones anteriores. Recuerde, es una buena idea guardar su trabajo regularmente. La forma más fácil de hacer esto es presionar Control y S minúscula. Trabajar con texto seleccionado. Seleccionar texto es muy importante, ya que identifica qué sección del texto desea que Word modifique. Se puede usar para cambiar el aspecto del texto, para mover o copiar texto dentro de un documento, entre documentos o entre diferentes aplicaciones, por ejemplo Word y un correo electrónico, y para eliminar o reemplazar texto. Seleccionando el texto. La selección se puede hacer de varias maneras diferentes, dependiendo de la cantidad de texto involucrado. Cualquier texto seleccionado se puede deseleccionar presionando una tecla de flecha o haciendo clic una vez en el botón de ratón. Una forma sencilla de seleccionar parte de su texto es arrastrándola de la siguiente manera. Primero, mueva el ratón para que el puntero en la pantalla esté al principio del texto que desea cambiar. Segundo, mantenga presionado el botón del ratón y manténgalo presionado. Arrastre el ratón hacia los lados para mover el puntero al final del texto que desea cambiar. El texto seleccionado ahora tiene un fondo oscuro. Cuando esté satisfecho con su selección, suelte el botón del ratón. Si selecciona accidentalmente el texto incorrecto, haga clic en el ratón una vez. Esto liberará la selección. Intente nuevamente. Un consejo: se pueden realizar ajustes menores en una área seleccionada al mantener presionada la tecla Mayús y presionar la tecla Left Arrow o Right Arrow. Este método también se puede utilizar en lugar de arrastrar a través del texto. Se puede seleccionar filas de texto usando las teclas Down Arrow o Up Arrow. Cortar, copiar y pegar. Los botones anteriores son visibles en el extremo izquierdo de la pestaña Inicio en el grupo Portapapeles. Mover texto alrededor de un documento se realiza mediante seleccionando, cortándolo o copiándolo desde su posición actual, pegándolo de nuevo a su nuevo. Puede copiar información dentro del mismo documento, de un documento a otro, o de un programa a otro. Por ejemplo, el texto en una página web se puede copiar en su documento de Word. Primero, muévase a la parte superior de su documento al presionar Control Inicio. Lo lleva directamente allí y seleccione el primer párrafo del texto. Haga doble clic a la izquierda o 3 veces dentro del párrafo. Haga clic en el botón Cortar y el párrafo desaparecerá. No se alarme, no se ha perdido, pero se ha copiado en el portapapeles. Mueva el punto de inserción hacia abajo hasta el final de su texto. Presione Control End para moverse hacia usted y agregue una nueva línea si es necesario presionando Intro. Haga clic en el botón Pegar. Su párrafo original se pegará en su nueva posición. Un consejo: también puede usar Control X para emitir un comando de corte. Use Control C para copiar y Control V para pegar. Aparece un icono de opciones de pegado al lado del texto pegado. Al presionar Control L, se muestran varias opciones sobre cómo desea que se vea
el texto pegado. Déjelo como mantener formato de origen. Puede encontrar un rango adicional, opciones a través de pegado especial, al que se accede a través de la flecha debajo del botón Pegar en la pestaña Inicio. Tenga en cuenta también el botón Copiar formato. Este se utiliza para copiar el formato, configuración de fuente y o párrafo de una pieza de texto a otra. Seleccione el texto o párrafo cuyo formato desea copiar. Pruebe el texto que escribió en negrita anteriormente. Haga clic en el botón Copiar formato. El puntero se convierte en un pincel. Arrastra a través de otra parte del texto. Suelte el botón del ratón y también se pondrá en negrita. Esto puede ser especialmente útil en el caso que note que un párrafo se ve diferente al resto de los párrafos en la página. Puede usar el botón Copiar formato para corregir rápidamente este problema. Listas con viñetas y numeradas. Es útil crear listas con viñetas o números. El botón balas le da una lista con viñetas donde el orden no importa. Primero, muévase hasta el final de su texto. Presione Control End y asegure de estar en una línea en blanco. Segundo, haga clic en el botón Viñetas en la pestaña Inicio en el grupo Párrafo. Debería aparecer un punto. Escriba un par de palabras contra cada punto de viñeta, presionando Entrar una vez después de cada una. Presione Entrar de nuevo al final, es decir, en un punto de viñeta vacío, para desactivar las viñetas. Los números se aplican de manera similar mediante el botón Numeración, donde el orden es importante. 5. Haga clic en el botón Numeración. Aparece un número 1. Número 6. Escriba 2 párrafos cortos, uno de un par de líneas, presionando Entrar una vez después de cada uno. Tenga en cuenta que cada párrafo está numerado y que la primera línea de texto está ligeramente sangrada para permitir el número. La segunda línea de texto también está sangrada para alinearse con las palabras de la línea. Vaya al final del párrafo numerado 1 y presione Entrar. Se insertará un nuevo número en la secuencia correcta y las líneas posteriores se volverán a numerar. Presione Tab, el botón a la izquierda de la letra Q en el teclado, y la numeración cambia a punto y se sangra más. Escriba algunos caracteres. 9. Presione Entrar. Aparece la letra B y luego Shift Tab. La letra cambia al número 2. 10. Presione Delete y la línea adicional desaparecerá. 11. Vaya a la última línea de la lista, que debería estar vacía, y presione Entrar para desactivar la numeración. 2. Continuar de la misma manera con las otras correcciones. 3. Siempre verifique que la corrección es lo que desea, con y otra opción y otra. 4. La gramática también se verifica a medida que avanza. Por ejemplo, en la oración anterior debería estar ahí. Esto no es infalible, ya que no detecta todos los errores, pero sí detecta algunos errores gramaticales comunes. Si Word no le da sugerencias o no muestra la correcta en la lista, puede editar el texto del documento. Además, si la ortografía es correcta, pero no está en el diccionario, puede elegir entre ignorar una corrección sugerida o agregar la palabra a su propio diccionario. Elija ignorar todo si no desea que se le pregunte sobre la misma ortografía nuevamente. De manera similar, cambiar todo cambiará todas las apariciones de una palabra mal escrita. También puede cerrar el corrector ortográfico en cualquier momento. La pequeña X en la esquina superior derecha del panel. Una vez finalizada la revisión de ortografía y gramática. 5. Haga clic en No. No desea que se verifique el resto del documento. Y 6. Presione Entrar para comenzar un nuevo párrafo. Tenga en cuenta que todavía necesitará revisar su trabajo para corregir los errores que no se corrigieron. 7. Una palabra deletreada correctamente utilizada en el contexto incorrecto. El verificador de gramática no se dio cuenta
de que en la primera oración había un sujeto plural y debería haber una corrección manual de las necesidades en la que se debía corregir y en la segunda oración. Sugerencia. Si solo tiene una palabra mal escrita o una frase con gramática incorrecta, mueva el puntero del ratón sobre el error, como se muestra en la línea roja o azul, y haga clic en el botón derecho del ratón. Aparece una lista de las posibles correcciones correctas. Cerrar un documento. Aunque puede tener más de un documento abierto en Word o palabra, si ha terminado de trabajar en un archivo, es una buena idea cerrarlo. Para cerrar el documento actual sin salir de Word, primero vaya a la pestaña de archivo y elija cerrar de la lista en el lado izquierdo. 2. Le recordamos que no ha guardado todos los cambios que ha realizado. Presione Intro para salvar. Como ya ha guardado su documento anteriormente, esta vez no aparecerá ninguna ventana guardar como, pero guardará automáticamente la última versión de su documento que sobrescribe la versión anterior. Si desea guardar su documento con un nombre diferente, en un lugar diferente o en un formato diferente, debe elegir guardar como o save as después de hacer clic en la pestaña Archivo. Consejo: puede cerrar un documento desde el teclado usando las combinaciones de teclas Control W o Control F4. Apertura de un documento existente. Pueden querer hacer un trabajo adicional en un documento existente. En este próximo ejercicio abrirás el archivo que acabas de cerrar. Las notas que siguen asumen que su trabajo se guardó en documentos en la unidad N, su directorio de inicio. Si su archivo está en su memoria USB o dispositivo similar, primero debe copiarlo en documentos. Es importante, si abre un archivo directamente desde un dispositivo de memoria USB o dispositivo similar, no debe quitarlo hasta que haya cerrado correctamente el archivo o desconectado el dispositivo de memoria. Si no lo hace, puede dañar sus archivos y perder su trabajo. Nunca intercambies palos o puedes corromperlos a ambos. Primero, vaya a la pestaña de archivo y haga clic en abrir. Anote la lista de documentos recientes. En su propia computadora puede anclar un documento de forma permanente a la lista, moviéndose al nombre de archivo del documento y haciendo clic en el icono de pin horizontal a la derecha de la misma. El pin se coloca en posición vertical. En las PC de laboratorio, sin embargo, esta lista no se conserva. Para desbloquear un documento, simplemente haga clic nuevamente en el icono o haga clic en el botón derecho y elija desgranar de la lista. El archivo que cerró recientemente debe estar en la lista de documentos recientes y puede hacer clic aquí para abrirlo, pero supongamos que no está en la lista. 2. Haga clic en computadora debajo de abrir, seguido del botón examinar a la derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo, abrir, que muestra las carpetas y archivos de Word en documentos. 3. Desplácese hacia abajo en la lista y haga clic en el nombre de archivo en el que desea trabajar. Por ejemplo, documento de prueba. .docx. 4. Presione entrar para abrir. Tenga en cuenta que el documento puede abrirse en modo de lectura y ser de solo lectura. Si esto es el caso, haga clic en la pestaña Ver en la parte superior y elija Editar documento. Sugerencias. A veces es posible que desee más de un párrafo debajo de un punto numerado o con viñetas. Para lograr esto, mantenga presionada la tecla Mayús mientras presiona Entrar. Para finalizar un párrafo, es mejor tener el texto alineado a la izquierda. El texto justificado no se ve bien. Tenga en cuenta que las flechas hacia abajo, a la derecha de las viñetas y los botones de numeración le dan tipos alternativos de viñetas y numeración. Corrección de ortografía y gramática.
Word verifica la ortografía y la gramática mientras se escribe. Una línea ondulada roja debajo de una palabra denota que Word piensa que se ha escrito incorrectamente. Si la línea es azul, entonces la gramática puede ser incorrecta. Puede verificar la totalidad o parte del texto en busca de errores utilizando el botón Ortografía y Gramática. Tome en cuenta que mientras escribe las palabras, Word corrige automáticamente ciertos errores. Capitaliza la primera palabra en una oración como corrige automáticamente ciertas faltas de ortografía. Por ejemplo, esto y la oración. Word puede revisar la ortografía de un área seleccionada, mover a la pestaña Revisar y haga clic en Ortografía y Gramática, botón el primero. En el panel de tareas Ortografía que aparece a la derecha de su documento, primero elija la ortografía correcta de muchas en el cuadro superior. Haga clic en Cambiar. Comenzando un nuevo documento. Para iniciar un nuevo documento vacío en cualquier momento desde Word, primero vaya a la pestaña Archivo y elija Nuevo desde la izquierda. Segundo, la hoja de documento en blanco debe ser la primera en la pantalla, así que haga clic en este para crear un nuevo documento. Si utiliza la combinación de teclas Control N, el nuevo documento aparecerá inmediatamente. Si alguna vez está trabajando en un documento y todo el texto desaparece, verifique el nombre del documento en la parte superior de la pantalla, ya que puede haber presionado accidentalmente Control N. Si este es el caso, presione Control F4 o Control W para cerrar el nuevo documento no deseado. Impresión. Cuando imprime en una PC, su documento se envía como un trabajo de impresión a una cola de impresión central. Para imprimir su documento, primero vaya a la pestaña Archivo y elija Imprimir o simplemente presione Control P. Aparece la siguiente ventana. Vea su dispositivo. Una pantalla de vista previa se muestra a la derecha. Siempre vale la pena comprobar que va a imprimir antes de hacerlo. En particular, tenga cuidado con las páginas en blanco al final. Segundo, desplácese por sus páginas utilizando la barra de desplazamiento o los indicadores de página en la parte inferior de la pantalla. 3. Compruebe que la impresora está encendida. 4. En configuración, el valor predeterminado es imprimir todas las páginas, pero puede rellenar las páginas solo para una parte de su trabajo. También puede elegir imprimir la página actual o imprimir selección si hace clic en la flecha Imprimir todas las páginas. 5. Si es necesario, establezca el número de copias requerido. 6. El paso final normalmente sería hacer clic en Imprimir. Una sugerencia final es una buena idea agregar el botón Vista Preliminar e Imprimir a su barra de herramientas de acceso rápido en la parte superior de su ventana. Para hacer esto, simplemente haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la barra de herramientas y active Vista Previa de Impresión e Imprimir. Es posible que desee agregar algunos de los otros botones. Recuerde, la combinación de teclas para la ventana Imprimir es Control P. Pues bien, así terminamos su curso en computaciones básicas. Espero y les sea de bastante asistencia y que tengan más confianza al utilizar